Un día a la vez es un espacio para conectar con Dios a través de su palabra. Suscríbete y acompáñame en este maravilloso viaje y permite que la palabra nos transforme de dentro hacia afuera. Bendecido día para todos y vamos a la reflexión número 76 y las lecturas las encontramos en el libro de Números capítulo 13 y 14, en el Salmo 76 y el Evangelio de Marcos capítulo 8 versos del 27 al 38. La reflexión de hoy titula Una fe cimentada en Dios. Las lecturas de hoy nos recuerdan que nuestra fe no debe depender de lo que vemos, sino de lo que creemos acerca de Dios, porque si es de vista, eso no es fe, porque la fe es garantía de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Vamos a ver. En Números 13, Moisés envía 10 espías para que exploren la tierra que Dios les iba a dar. Era Dios. Estos espías la exploran durante 40 días y regresan a Moisés, a Aarón y a la comunidad de Israel que estaban en Cádiz, en el desierto de Parán. Ellos le mostraron frutos que tomaron de la tierra y este fue el informe que le dieron a Moisés. Dijeron: entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluye la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen. Sin embargo, el pueblo que habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anac. Los amalecitas viven en el Negev y los hititas, los jebuseos y los amorreos viven en la zona montañosa. Los cananeos viven a lo largo de la costa del Mediterráneo, a lo largo del valle del Jordán. Claro, y la gente se empieza a desesperar, pero Caleb, porque era Josué y Caleb los que dieron un informe distinto, trató de calmar al pueblo que se encontraba con Moisés. Los animó diciéndole: vamos a tomar la tierra, de seguro podemos conquistarla. Pero los demás hicieron más peso y dijeron: no podemos ir en contra, son más fuertes que nosotros. Entonces este mal informe de que la tierra a la que íbamos a entrar nos iba a devorar los exasperó a todos. ¿Por qué? Porque ellos creían que dependía de sus fuerzas, de su capacidad, pero ellos olvidaron lo que Dios había hecho por ellos. Sacarlos de la tierra de Egipto, atravesaron el mar, les había dado codornices, o sea, había hecho Dios muchas cosas por ellos. Pero un mal informe nos hace dudar. Ayer hablábamos sobre la importancia de tener personas que nos hablen lo correcto, de que nos hablen en gracia. Aquí de los 10 espías, 8 todos vieron lo mismo, pero 8 dijeron que no íbamos a poder. O sea, el 80%. Eso era suficiente para que el pueblo se enranchara y dijera que no. Y un 20% confiado en lo que Dios había hecho, en lo que habían visto de su Señor y Salvador, dijeron que sí, pero eso no fue suficiente. Ahí se refuerza lo que ayer decíamos. Si tú durante toda tu vida has recibido cosas negativas, pues ese es el resultado de lo que hoy no puedes hacer. Ese es el resultado de traumas, de todos los impedimentos que tú pones para no hacerlos. Ayer Dios me confrontaba realmente con eso, porque era como si yo me hubiera sentado a tomar tinto con la serpiente,
porque no limpiar nuestro subconsciente de esa basura nos aleja de lo que Dios quiere para nosotros, porque nos hace dudar. No importa si sea un 10% de estiércol, pero tú no te comerías algo de esa manera. Entonces, ¿por qué permitimos que las personas usen sarcasmos, usen palabras negativas, afirmaciones negativas, y las recibimos como si nosotros fuéramos un tacho de basura? Mire que hoy la palabra nos muestra que eso hizo que el pueblo dudara y olvidara todo lo que Dios había hecho. Y lo que tienes almacenado en tu subconsciente, tus historias, todo ahí, es lo que te hace decidir en fe o no, y lo que te hace interpretar la realidad. Eran 10, vieron lo mismo, pero interpretaron de manera distinta. ¿Tú cómo estás interpretando tu realidad? Nos pueden pasar muchas cosas negativas, es cierto, pero nosotros las podemos ver de manera diferente, porque Dios va con nosotros, y si Él va con nosotros estamos atravesando una temporada, porque las temporadas pasan por nuestra vida. La vida no es plana, hay momentos de alegría, momentos de tristeza, hay de toda temporada en nuestra vida. Y en Números 14 vemos que después de escuchar todo esto, el pueblo se rebeló. Era obvio que se iban a rebelar porque estaban escuchando cosas terribles sobre la gente que vivía allí. Dice que la comunidad empezó a llorar a gritos, y así continuó toda la noche. Sus voces de protesta contra Moisés y Aarón, diciendo que si se hubieran quedado en Egipto o en el desierto, estarían pues seguramente mejor. Estaban diciendo que el Señor quería que ellos murieran en batalla. Mejor dicho, todo lo negativo cayó sobre ellos. Pero Caleb y Josué, intentando persuadir al pueblo de su error, pues los animaban a que sí, a que no se rebelaran. Pero la comunidad empezó a decir que los apedrearan. Dios mío. Y el Señor aparece y dice que ¿hasta cuándo nosotros nos rebelaremos? Gracias, Dios, a Cristo Jesús. Tú nos miras con otros ojos, a que Él pagó el precio de nuestra rebeldía, o si no vivirías airado con nosotros, porque nosotros tenemos un espíritu contumaz. Por eso siempre necesitamos de la gracia inmerecida. No es nuestro desempeño, no es nuestra habilidad, no, es la gracia de Él que se derrama todos los días, porque nosotros somos de una simiente rebelde que quiere hacer su voluntad. No importa que nos demos un golpe, lo queremos hacer. Y vemos que cuando recibimos eso negativo nos llenamos de temor, nos quejamos y queremos volver atrás, así hubiéramos estado en un vómito, lo preferimos. Y si estamos en ese tiempo de negación, en ese tiempo de temor, de queja y de angustia, olvidamos lo que Dios ha hecho, olvidamos la fidelidad y el propósito de Dios en nuestra vida, y olvidamos que aún en la dificultad Dios está obrando, Dios está transformando nuestro carácter. Y lo hemos dicho
Siempre en todas las reflexiones, el miedo nos paraliza, el miedo distorsiona nuestra realidad y el miedo nos hace retroceder y no avanzar hacia lo que Dios tiene para nosotros, hacia esa tierra prometida. Tú puedes tener la tierra prometida enfrente, pero no vas a ella. Y recuerda que el proceso de llegar hacia ella es ese proceso de preparación para que tú la puedas aprovechar y recibir de manera correcta y que realmente sea bendición. Mira que para el pueblo de Israel hubo una consecuencia. Esa gente que se quejó no entró a la tierra prometida. Vagaron otros 40 años hasta que fueron sus hijos los que entraron a la tierra. Nuestra rebeldía trae consecuencias. Podemos no llegar a lo que Dios tiene planeado, no porque Él no haya querido, es porque nosotros en nuestro libre albedrío así lo hemos decidido. Pero vemos que después de este lloriqueo y de que el Señor haya aparecido furioso, Moisés intercedió por el pueblo. Oró al Señor, le suplicó, le dijo que los perdonara, que los sacara, que los llevara a esa tierra que Él había prometido para que se diera honra y gloria a su nombre. Y Dios le escuchó el clamor y los perdonó. Moisés intercedió y eso es lo que hoy Dios nos pide, que nosotros podamos interceder cuando veamos algo en alguna situación o de alguna persona. A veces queremos irle y decir no hay un tiempo. Es interceder en oración, pedirle a Dios el tiempo oportuno para poder hablar si debemos hacerlo o que Él haga lo que deba hacer. ¿Para qué? Pues para que todos lleguemos al conocimiento de Él, para que todos vivamos ese cielo desde aquí en la tierra. No dudes del poder de una oración de corazón. Dios escucha el clamor sincero por alguien. No desfallezcamos, sigamos orando por todos, por la conversión de todos y de nosotros mismos, para que todos los días seamos reflejo del amor de Dios, sigamos siendo transformados de dentro hacia afuera. Y el Salmo 76 nos muestra que nadie puede resistir el poder de Dios. Él es el que nos libera y el que usa todo para mostrar su gloria. Dios nos saca de nuestros enemigos, nos saca de la boca del lobo. Hay que obedecerle, permitirle que nos guíe, que su Espíritu Santo nos guíe. Recordemos que hoy está vivo dentro de nosotros. Recuérdalo, si tú crees en Jesucristo y en su obra, en que Él murió en la cruz y que su sangre nos ha limpiado de todo pecado, su sangre nos ha abierto el camino de acceso libre al Padre, que por sus llagas hemos sido curados, que morimos con Cristo en la cruz y juntamente con Él hemos sido resucitados. Si tú crees eso de corazón, acepta a Jesús en tu corazón y pídele que Él venga a reinar en tu vida, que Él sea el centro de tus decisiones y que tú le das el control total. Y Él va a venir y va a reinar y el Espíritu Santo tomará control de tu existencia. Y tu vida va a empezar a cambiar. Y en Marcos 8 vemos la declaración de Pedro, que Jesús les pregunta a los discípulos que quiénes eran ellos. Y Pedro dice que Él es el Mesías.
y él le dice que no les digan a nadie. Ahí Pedro esta revelación no la obtuvo de su conocimiento, no, eso era una revelación divina, una revelación del espíritu a su espíritu para que él pudiera tener esa convicción. Pero luego Jesús habla con sus discípulos y predice su muerte. Y les dice todo lo que va a pasar. Pero Pedro lo llama y le dice que eso no tiene que ser así, que por qué eso iba a ser así. Pero Jesús le dijo: aléjate de mí, Satanás. Ves las cosas solamente desde el punto humano, no del punto de vista de Dios. Y vemos cómo en versículos anteriores Pedro había sido iluminado por el Espíritu Santo, y vemos cómo en estos capítulos Pedro fue entenebrecido por Satanás, por la oscuridad. Entonces, si ves, es como los 10 espías. Cuando dieron el reporte bueno, los 8, pues estaban iluminados por el Espíritu porque vieron lo que era. Pero cuando dijeron lo negativo, estaban guiados por la oscuridad. Entonces estaban pues de doble ánimo, porque era un corazón lleno de miedo. Y por el miedo uno no ve lo que Dios está obrando y va a obrar. Y es miedo, porque el temor es algo distinto, es algo que Dios nos da para cuidarnos. Pero es un temor reverente, no un miedo que paraliza. Y Jesús dice algo aquí muy importante. Jesús llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Mira que dice Jesús que para seguirlo hay que dejar atrás nuestra vieja manera de vivir, tomar nuestra cruz. ¿Y qué es tomar la cruz? O sea, significa que nosotros morimos juntamente con Cristo. O sea, en la cruz dejamos todo nuestro pasado, todas nuestras creencias equivocadas, todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, y recibimos la vida de resurrección. Y eso pasa literal cuando tú crees y aceptas a Jesús como el Señor y Salvador. Sin embargo, lo hemos dicho, esto no es inmediato, porque llevamos una vida de hábitos que hay que transformar. ¿Y cómo los transformamos? En la palabra, en la presencia de Dios, permitiéndole al Espíritu que rompa cadenas. Hay veces Dios lo hace de manera inmediata, como lo hizo con Pablo, pero hay veces que no, que debemos pasar por un proceso. Y ese proceso es el que no nos gusta. Y todos los días debemos recordarnos, leer su palabra, para que todos los conceptos equivocados sean derrocados de nosotros. Eso es tomar la cruz. No es decir que vamos a cargar un poco de problemas de antes, no. Cristo nos ayuda a cargar todo, porque su yugo es liviano y su carga ligera. Creamos en la gracia inmerecida. Y no solamente salvación de no irnos a un infierno y estar en un cielo, no. Es la salvación desde acá. Que vivamos de manera distinta en un mundo caído. Que tengamos aquí un cielo, una prosperidad, una abundancia desde aquí. Que seamos sanos, que podamos disfrutar de lo que Cristo ganó para nosotros.
Hoy vemos algo muy importante, y es que la fe, para que la fe se active, nosotros debemos estar libres de miedos, de traumas. Por eso debemos leer la palabra y pedirle al Espíritu que saque toda la basura. Mira que yo por mucho tiempo pensé que el problema estaba en mi familia y yo me creía la buena, pero un día Dios me mostró que yo era el monstruo, así literal. Ese día yo casi muero porque por años había culpado a mi familia, pero realmente yo tenía un carácter muy podrido, muy de mal genio, extremadamente amargada. No, y daba mucha ley. Pobre de mi familia, y yo les pedí perdón y les pido perdón aún, porque hay cosas de mi carácter que aún deben seguir siendo transformadas. Pero eso que lo hizo la palabra. Yo iba leyendo la palabra y el Espíritu me iba mostrando lo feo de mi comportamiento. No es fácil porque uno quisiera no ver, pero ese quebranto transforma. Ese quebranto libera. Y a mí se me quitó un peso de encima. Y todos los días se me sigue quitando más y más cosas. Porque es como la cebollita, el Señor va limpiando, va quitando. Y bendito Dios, a veces yo una vez escuchaba a un sacerdote que decía: ay, pero es que en la casa me dicen, yo que voy a misa y mire ese carácter. Y yo pienso para mí, si yo no fuera, o sea, si yo no estuviera cerca de Dios, yo no quiero volver a ese carácter feo. Pero si yo me lleno de cosas negativas, si yo me lleno de ideas distorsionadas, pues eso va a pasar, eso va a volver. Porque es de lo que tú te alimentas, así vas a hacer. Entonces, es una decisión cómo quieres ser. Si tú ves algo que no te gusta, es porque estás recibiendo lo que no debes recibir. Dios te da lo que necesitas a través de su palabra. Busquémoslo para que nos dé ese alimento que sacia, ese alimento que sana, ese alimento que libera. Mira que lo último que hacemos es buscar a Dios de esa manera. Yo te invito a que lo hagas. Si tú has probado de todo y nada te ha servido, ve al que sí te va a servir. Dios, Él es la fuente y Él es el que tiene todo lo que necesitas para ser libre. Y hoy, en el nombre poderoso del Señor Jesús, oramos y le pedimos que nos ayude a ver con los ojos de la fe. Que nos ayude a ver los miedos que nos impiden caminar confiados en Él. Le pedimos que nos ayude a recordar sus promesas, sus milagros en nuestra vida. Le pedimos que nos dé un corazón firme como el de Josué y Caleb, y que nos enseñe a confiar en todo tiempo en el gran poder que Él tiene. Le pedimos que nos rodee de personas llenas de gracia, de verdad, que nos digan las cosas de manera correcta. Y hoy declaramos a Jesús como nuestro Mesías, como nuestro Señor y Salvador, y decidimos seguirle por el camino que Él ya marcó. Aunque hayan dificultades,
aunque todo no sea como esperamos. Que Él nos dé esa gracia. Amén. Dios es bueno en todo tiempo y en todo tiempo Dios es bueno.